Hola, buenas noches. Es un gusto para mí estar aquí en este 19º sesión de dolor visto en la práctica clínica de este curso de posgrado de dolor. Muchísimas gracias a la Universidad San Martín de Porres por esta invitación y es para mí un gusto como ortopedista hablar de uno de los temas más complejos dentro del tipo de diagnóstico y tratamiento del dolor, que es la lumbalgia y la lombociatalgia. Yo soy Francisco Linares, soy ortopedista y traumatólogo, soy ortopedista oncólogo y trabajo en Bogotá, Colombia. Entonces, sin más preámbulo y tomando en cuenta estos agradecimientos, que sin ellos no podríamos tener este tipo de docencia en medio de esta dificultad que estamos pasando todos, pues yo les tengo que confiar que mi conflicto de intereses es que he sido consultor médico y he recibido honorarios de temas de dolor para laboratorios como Sanofi, Grunenthal y Tecnofarma. Pero esta charla es propia, no he recibido ningún tipo de presión para contarles a ustedes mi pensamiento sobre el dolor lumbar. ¿Cuál es el índice y la tabla de contenidos de esta conferencia? Voy a dividirla en introducción, epidemiología, enfoque y signos de alarma, tratamiento, rehabilitación y conclusiones con un pequeño mensaje final específico. Entonces, entrando en materia, lumbalgia y lombociatalgia. La definición. La lumbalgia es conocida como el dolor lumbar típico, el dolor lumbar que es muy frecuente, que afecta a todas las edades, que está caracterizado por ubicarse en la parte baja de la columna, que no se irradia y que tiene una característica clásica de dolor tendinoso o muscular, es decir, un típico dolor nociceptivo. La lumbociatalgia, en cambio, tiene una característica y es que a esa condición de dolor lumbar bajo se le agrega el dolor neuropático, ese dolor quemante que se va hacia las extremidades inferiores, que es un dolor irradiado y que afecta toda la parte posterior, que sale por la nalga, se transmite por el muslo hacia la parte de atrás y llega habitualmente hasta el pie. Ese componente neurológico es el que le da el componente de ciática. Aquí en Colombia los abuelos nos llamaban este tipo de patología ciática, pues en honor al nervio que transmite esa compresión radicular clásica que se presenta en la columna lumbar baja y produce este síndrome. Yo voy a empezar con un mensaje que es fundamental dentro de mi forma de ver el dolor lumbar. ¿Por qué? Porque no todo dolor lumbar es mecánico y tampoco toda radiculopatía es una hernia discal. Tengan eso en mente. Es demasiado fácil decirles yo simplemente dolor lumbar mecánico, dolor lumbar neuropático y basarnos únicamente en déficit muscular en el primero y alteración neurológica en el segundo. ¿Por qué es esto? Porque las causas de dolor lumbar pueden ser muy variadas. Las más frecuentes son sin duda los fenómenos mecánicos y los fenómenos neuropáticos de hernia discal, pero las causas que pueden llevar a un dolor lumbar y a un paciente a consultar por urgencias tienen que ser muy bien valorados, porque algunas de ellas son muy graves. Yo le voy a dedicar un tiempo en esta charla a que desglosemos un poco esas condiciones que nos deben generar alarma en el tratamiento de nuestros pacientes. Varias causas de dolor lumbar sin duda son las musculares, lo que hablábamos de lumbalgia, las degenerativas como los problemas de artrosis, las neoplasias, y eso hay que tomarlo en cuenta porque los tumores benignos de la columna, pese a que son poco frecuentes, pueden generar unos dolores muy severos, como los osteomas osteoides, por ejemplo, o el tumor de células gigantes, o las secundarias, y la enfermedad metastásica es un clásico ejemplo de esto, en pacientes con mieloma o cualquier carcinoma que llegue a la columna, a los pacientes les va a doler la columna y van a presentar fracturas vertebrales secundarias. Tengan mucho cuidado con las inflamatorias, los pacientes con artritis reumatoidea, espondilitis anquilosante, patologías reumáticas también refieren dolor de la columna. Las neurológicas que se combinan con radiculopatías, tengamos muy en cuenta esa condición de espondilosis lumbar y de síndromes facetarios,
y como las infecciosas, en las cuales los abscesos de la columna se presentan, y también tomar en cuenta las discitis. Importante, obviamente, no olvidar las traumáticas, las secundarias a golpes, y las de dolor referido, que son las características ciáticas que les comentaba anteriormente. Dos condiciones que espero que tengan en cuenta dentro de esas situaciones que les dije muy graves. Los aneurismas disecantes de la aorta pueden producir un dolor lumbar y puede ser la primera manifestación de esta patología que, en caso de llevar a una complicación de ruptura, es casi igual a la muerte, o en algunas condiciones en las cuales los procesos inflamatorios generan las famosas causas equinas en dolores crónicos, pueden hacer que estas situaciones sean emergencias quirúrgicas muy por encima del tratamiento convencional de dolor. Es lo básico del dolor lumbar. Cuando nosotros tenemos un paciente que nos llega a nuestra consulta, ya sea de urgencias o en nuestro consultorio, tenemos que hacernos dos preguntas. ¿Cuál es el tipo de dolor? Esa parte es fundamental. El segundo, ¿qué lo causa? ¿Por qué? Porque aquí podemos hacer una diferenciación clínica que es muy importante. El tipo de dolor, el dolor localizado únicamente en la parte baja, clásicamente de origen mecánico, en pacientes que tienen pérdida de la fuerza abdominal, que tienen algo de obesidad. Tenemos el dolor lumbar mecánico clásico, y en los casos en que el paciente nos hable de irradiación del miembro inferior, estamos hablando del tipo de dolor neuropático. ¿Por qué es importante la causa? Porque hay condiciones en que el dolor lumbar, si se produce con la actividad física o no, nos tiene que poner en alerta. El dolor lumbar que se produce con la actividad física es habitualmente benigno. Los dolores lumbares que se dan en condiciones de reposo, en la noche, en pacientes que no han hecho ejercicio, toca clasificarlos dentro de un aspecto un poco más complejo, que es aquel signo de alerta que nos tiene que llevar a pensar en una condición un poco más severa. Entonces, en resumidas cuentas, tenemos que pensar, ¿hay compromiso neurológico? Y segundo, si podemos relacionar ese dolor a algo un poco más sistémico, allí no tendremos problema de determinar nuestro enfoque del dolor. ¿Qué pasa con la epidemiología? Es una patología extremadamente frecuente en la consulta de urgencias. Yo sé que hasta acá, en las 18 conferencias anteriores de este curso, han englobado diferentes tipos de dolor, han empezado a manejar tratamientos, pero aquí quiero que pongan un poquitico de cuidado, porque este tipo de dolor es el pan de cada día de nosotros, los que manejamos salud en persona. El 85% de los seres humanos va a referir un dolor lumbar en algún momento de su vida. Este dolor lumbar, la gran mayoría de las veces, va a ser un dolor mecánico. Es la principal causa de incapacidad en América Latina de los trabajadores entre los 18 y los 59 años. Y está incluido en todos nuestros países dentro de las 5 primeras causas de diagnóstico reportadas en el sistema de salud. Tengan esto en cuenta, porque la frecuencia hace que a veces, digamos en urgencias, simplemente otro dolor lumbar, y podemos estar frente a condiciones un poco más severas. El enfoque en urgencias, entonces, en un principio es distinto al enfoque que le podemos dar en el consultorio. En urgencias estamos en las condiciones que todos conocemos de nuestros hospitales abarrotados de pacientes. Tenemos que hacer un examen físico, determinar signos vitales, ver el estado general de nuestro paciente. Si tenemos la oportunidad, veamos si nuestro paciente camina, si no tiene cojera, si no refiere a algún tipo de inestabilidad o no le apreciamos alguna inestabilidad. Y es importante indagar por fiebre. Fiebre porque es uno de los alertas cuando un paciente tiene fiebre y dolor lumbar. Ya más adelante les explico esta parte. Tenemos que buscar activamente signos de déficit neurológico, y esto es relativamente sencillo. Si nuestro paciente se puede poner de pie, ponerlo a caminar sobre la punta de los pies, sobre los talones, y no tiene mayor problema. Hay que mirar la marcha, la fuerza y la sensibilidad de las extremidades.
Valorar el estado vascular y no olvidemos que de las condiciones de descarte son las claudicaciones vasculares por encima de las claudicaciones neuropáticas secundarias a las ciáticas, mientras que en el consultorio el enfoque va a ser un poco diferente. ¿Qué tenemos que ver en urgencias de esos síntomas de alarma que me tienen que poner a mí en alerta frente a esta situación? El dolor vital, que el paciente no haya tenido nunca dolor lumbar y de pronto nos mencione un dolor súbito, que tenga una gran intensidad y que se haya desencadenado en segundos. Esta condición nos tiene que hacer pensar siempre en aquella causa vascular que les acabo de mencionar, porque podemos estar frente a un aneurisma disecante de la aorta. Cuando un paciente nos dice que tiene síntomas neurológicos de parestesias, debilidad e incontinencia fecal urinaria o retención urinaria, estamos frente a la posibilidad de una claudiquina, y estas dos condiciones era lo que les mencionaba anteriormente de urgencias quirúrgicas inmediatas. El dolor en la línea media, característico, que responde a la puniopercusión, que está acompañado de fiebre en la mayoría de los casos, tiene que hacer pensar en dos patologías infecciosas, la espondilodicitis y los abscesos peridurales, mientras que en pacientes que hayan sufrido un trauma o tengan un antecedente de patología neoplásica, ese tipo de dolor nos están hablando habitualmente de fracturas patológicas, también que pueden presentarse en pacientes mayores en que podamos sospechar osteoporosis. Otro signo de alarma es el dolor nocturno, que ya les mencioné anteriormente, y ese nos hace pensar en infecciones y en neoplasias, y la irradiación, que es poco habitual, y eso lo tenemos que tener claro porque en la ciática, cuando hablamos de irradiación habitual, es aquella que les mencionaba antes, que arranca en el glúteo y va hacia el pie, pero cuando tenemos situaciones de irradiación más hacia la parte sacra, podemos estar frente a condiciones distintas a una radiculopatía y tenemos que evaluar de manera muy práctica aquel síndrome aórtico agudo que acompaña lo que les mencionaba anteriormente de los dolores de predominio nocturno. ¿Qué buscar en los paraclínicos? Una de las preguntas más frecuentes es: ¿debo tomar imágenes diagnósticas en urgencias en mi paciente? ¿Las debo tomar en mi consultorio? El paciente, si no le mandamos una imagen diagnóstica, se va a sentir relativamente decepcionado. Habitualmente uno consulta y casi todos los pacientes nos van prácticamente a exigir que nos tomemos o les mandemos una radiografía o en algunos casos una resonancia. Sin embargo, los estudios han mostrado que no hay una correlación entre lo que yo pueda ver, sobre todo en una radiografía simple, y un dolor lumbar agudo en urgencias. Entonces, tenemos que determinar que esas imágenes diagnósticas en la gran mayoría de los casos no son necesarias. Tengámoslo presente, porque en nuestro manejo de urgencias y en el manejo de las aseguradoras, de los procesos asistenciales de sanidad pública, vamos a encarecer el sistema con imágenes que no nos van a reportar nada. Muy claro esto para la radiografía simple. Para la resonancia, pedir resonancia en urgencias representa una sobrecarga grande en los sistemas de radiología. Y por otro lado, el aporte lo tenemos que tener muy claro y en mente qué es lo que estamos buscando. ¿Por qué? Porque es diferente si yo tengo muy determinado la posibilidad de infección en mi paciente. En esas condiciones tengo que tomar una resonancia porque el diagnóstico de espondilodicitis versus abscesos paraespinales u osteomielitis vertebrales me lo hace muy bien una resonancia. Entonces, en esos casos la debo solicitar, o en condiciones de radiculopatía aguda me genere unas disestesias y parestesias agudas en mi paciente, tengo toda la condición de pedir una resonancia. Laboratorios clínicos, yo les diría que solamente los deberíamos reservar para aquellos pacientes en los cuales estamos pensando en una infección, y en esas condiciones es que vamos a pedir la resonancia. La radiografía. Todo paciente que tenga trauma, paciente mayor de 65 años en los hombres, 55 en las mujeres, que ha tenido un antecedente de trauma o que haya tenido un trauma de tracción contra tracción, por ejemplo, tomar un bache en la carretera y le comenzó a doler la columna, tomemos una radiografía porque ahí podemos estar frente a la presencia de una imagen de radiografía de una fractura en la unión toracolumbar, que es clásica en L1 y L2
en fracturas por fragilidad. Entonces, resumiendo esa bandera roja de urgencias, en los casos en los que yo tengo pacientes mayores de 55 años o menores de 20 años y me están hablando de condiciones que me pueden hacer pensar en infección, en cáncer o en enfermedad vascular, tengo que tomar exámenes adicionales. En todos los pacientes con historia de cáncer, en todos los pacientes que nos mencionen pérdida inexplicable de peso, tenemos que ser muy conscientes en aquellos pacientes que nos hablan de fiebre, que no tiene sentido y que no es fácil investigar, pacientes que estén inmunocomprometidos, bien sea por infecciones virales, por el uso prolongado de esteroides o por el uso de drogas intravenosas, infecciones bacteriales recientes, como una bacteremia, un paciente que tenga un síndrome aórtico conocido, un déficit motor neuropático agudo y aquellos pacientes que tengan retención urinaria o que tengan incontinencia, tenemos que considerarlos situaciones en que si se acompañan de dolor lumbar y nos consultan urgencias, tenemos que hacer lo posible por descartar patologías mucho más urgentes. Resumiendo, tenemos que tener conciencia sobre los laboratorios que vamos a pedir en urgencias. La velocidad de sedimentación globular por encima de 20 milímetros por hora fue sensible en el 78% y específica en el 33% para detectar una patología maligna, en algunos casos también osteomielitis. ¿Qué patología maligna tenemos que tener en cuenta cuando tenemos una BSG aumentada? Tan aumentada, el plasmocitoma o el mieloma múltiple en pacientes que nos llegan con dolor lumbar, tenemos que tenerlos en mente en estas condiciones. Las radiografías en pacientes con dolor lumbar persistente pueden tener algún tipo de condición de espondilolistesis, la cual puede ser asintomática o asociarse a síntomas radiculares. Solamente se ve en el 15% de los enfermos. Entonces, las radiografías dentro de la literatura nos va a servir solo cuando estamos sospechando síndromes radiculares para que nos diagnostique una espondilolisis. Y las resonancias magnéticas, como les mencioné antes, solamente indicadas en urgencias frente a la sospecha de infección o de neumonía. Los diagnósticos diferenciales graves, entonces, son el aneurisma aórtico roto, de una altísima mortalidad y genera un intenso dolor lumbar. Tenemos que darnos cuenta de esa condición. Cuando está asociado a náuseas, diaforesia y palidez, tenemos que verlo muy claramente dentro de una condición global de manejo multisistema. En los pacientes adultos mayores, en las clínicas en las cuales se presenta esta condición, sí tenemos sin duda que diagnosticar el síndrome aórtico. Los menos frecuentes de los graves son el síndrome de Cauda-Equina y la osteomielitis vertebral, y se caracteriza porque son pacientes que tienen dolores lumbares que duran semanas, seguidos de síntomas neurológicos, y esa hipostesia en silla de montar es casi patognomónico de la condición que debemos llevar a nuestro paciente a cirugía. Acompañado de incontinencia fecal o urinaria y retención urinaria, siempre tenemos que tener en cuenta la posibilidad de síndrome de Cauda-Equina. Entonces, estas condiciones graves que podemos ver en urgencias para dolor lumbar se resumen muy bien en el libro de Rosen de emergencia médica. Este concepto se desglosa en este algoritmo que ustedes ven allí. Disculpen ustedes que está en inglés, pero las preguntas que nos tenemos que hacer es si hay anormalidad en los signos vitales. Hay anormalidad en los signos vitales si están acompañadas de lo que les puedo mostrar al otro lado. Tengamos presente la posibilidad de la disección aórtica, si tiene fiebre, descartar todas las condiciones en las cuales estamos pensando en infección, como osteomielitis, neumonía, pericarditis, pielonefritis, colecistitis. Y tenemos también que darnos cuenta que algunas condiciones de embolía pulmonar o de los miembros inferiores nos puede dar también anormalidad en los signos vitales. Si no hay anormalidad en los signos vitales, entonces nos vemos abocados a determinar si tenemos nuestro paciente con evidencia de déficit neurológico focal o no. Y en esos casos, cuando la respuesta es sí, entonces tenemos que ver si no está febril, estamos pensando en un hematoma o en un absceso epidural, estamos pensando en patología neoplásica, en una fractura, bien sea patológica por fragilidad o traumática, tenemos que pensar en la posibilidad de osteomielitis, posibilidad de una hernia discal aguda
o de una estenosis espinal aguda. Y en las condiciones en las cuales haya fiebre, sin duda los cuadros de infección de meningitis, osteomielitis o abscesos epidurales nos van a encauzar el diagnóstico hacia esta parte. La respuesta fue no, y no tenemos signos neurológicos, y estamos viendo que el dolor no tiene ese déficit. Entonces estamos habitualmente frente al dolor osteomuscular lumbar mecánico que no tiene mayor complicación, en algunos casos fracturas vertebrales muy relacionadas con condiciones de fragilidad ósea, y en algunos casos también de hernia discal que no llega a comprimir la médula espinal, en donde su primera manifestación es un dolor muy similar al dolor lumbar mecánico. Y otras condiciones en las cuales el dolor se hace visceral, se puede confundir con un cólico renal, un cólico biliar, o en algunos casos de enfermedad péptica o de la úlcera péptica, así como de prostatitis y pancreatitis. También puede afectar en nuestro en el consultorio es un poco diferente, porque estamos en una condición dominada y es muchísimo más tranquilo. Habitualmente nuestro paciente no llega con sintomatología tan aguda y nos permite dar una condición distinta al dolor lumbar. ¿Qué debo yo determinar frente al dolor lumbar de mi paciente? Si mi paciente lleva más de 4 semanas y el dolor lumbar persiste, en ese momento en mi consultorio sí le puedo ordenar una radiografía simple. Tengo que mirar si lo que yo logre encontrar en la radiografía simple se puede correlacionar con otros aspectos, y habitualmente esos aspectos estamos hablando de patología degenerativa vertebral, que va a estar acompañada habitualmente de compromiso también degenerativo lumbar, y es cuando tengo que pensar en la posibilidad de adicionar a mis órdenes de imágenes diagnósticas una resonancia magnética. Entonces, el control del dolor, bien sea en la condición aguda de urgencias o en la condición crónica o mecánica en mi consultorio, es obligación nuestra ese control. Hay diferentes medidas utilizadas para el control del dolor lumbar. No hay ninguna duda que el mejor manejo es multimodal y por ende multidisciplinario. Los síntomas neurológicos sí son una alerta, pero no implican siempre una necesidad de intervención quirúrgica o de algún tipo de intervencionismo adicional, como de ir a hacer bloqueos como primera medida. Y hay una diferencia grande entre el paciente que consulta por dolor agudo y el paciente que consulta por dolor crónico. En la lumbalgia y en la ciática se resumen todos los tipos de dolor y de las clasificaciones que ustedes han conocido de aquí hacia atrás. Hay dolor neuropático, dolor nociceptivo, hay dolor agudo, subagudo y crónico. Todo este conocimiento que ya adquirieron entra dentro de las posibilidades terapéuticas del manejo de estos dos tipos de dolor. Es para mí fundamental, y yo espero que ya les hayan mencionado este aspecto: si yo estoy pensando en manejar dolor, tengo que individualizar a mi paciente. Entonces, claro, esto no es una receta de cocina en donde todo lo que aprendamos les va a servir punto por punto. Y déjenme, por favor, a manera de relajamiento, tomar una frase de una persona que en algunas situaciones parecía que nos quería a los médicos y en otras no, y es este filósofo francés Voltaire, que dijo que los médicos eran hombres que prescribían medicinas que conocen poco para enfermedades de las que saben menos en pacientes de los que no saben nada. Es bien interesante reflexionar sobre esta frase, porque es factible que a todos nos esté pasando que cada vez menos tenemos tiempo en nuestra consulta de tomarnos unos minutos de saber con qué paciente estamos tratando. Es necesario conocer sus antecedentes, es necesario saber su edad, es necesario saber qué le preocupa de su dolor para que yo pueda tener en mi cabeza cómo lo voy a manejar. Si yo no conozco a mi paciente, puedo tener toda la farmacopea disponible y es factible que fracase en mi condición de buen médico que trata el dolor. Mi invitación: conocer a los pacientes, incluso por encima del conocimiento que debemos tener todos nosotros de nuestros medicamentos disponibles. El tratamiento, la gran mayoría de las veces para el tratamiento del dolor lumbar mecánico de desbalance, es conservador.
Este tipo de dolor conservador y manejo conservador incluye reposo. El reposo de 3 días en posición fetal, moviéndose lo menos posible habitualmente, per se, cura las enfermedades. Otra frase célebre de Voltaire decía que el médico entretiene al paciente hasta que la naturaleza lo cura. Para el dolor lumbar mecánico no es tan mala esa recomendación de este personaje. Habitualmente con solo medidas conservadoras vamos a tener un buen control del dolor, y esto se da en pacientes que no tienen síntomas neurológicos, que podemos orientarlos a una terapia clara, pero cuando ya la condición se combina con situaciones sistémicas cambia un poco ese aspecto de manejo conservador. Vamos a tomar unos minutos porque en mi casa me decía mi mamá, usted es lo que come, y esto se puede trasplantar a todos nuestros países de América Latina. Somos lo que comemos, y es bien interesante cómo últimamente hay evidencia del manejo de dolor osteomuscular con medidas tan sencillas como los alimentos. Y aquí me tomé una libertad de mostrarles un par de evidencias sobre el uso de té verde y café, específicamente en la Universidad de Girona, en donde descubrieron que el polifenol de estas dos bebidas tenía un potente efecto antiinflamatorio que funcionaba muy bien en pacientes con dolor de característica neuropática y nociceptiva secundaria a dolor lumbar combinado. Pero pues ya lo clásico es que la analgesia para dolor lumbar ha probado ser efectiva, y el manejo de escalera o de elevador que todos conocemos con esa escala analgésica modificada de la Organización Mundial de la Salud nos da un lineamiento muy adecuado para enfrentar el dolor lumbar de tipo mecánico o de tipo neuropático. En el primer escalón, para aquellos medicamentos no opioides en donde priman sobre todo el acetaminofén y los antiinflamatorios no esteroideos. Para el segundo escalón, pues los opioides débiles y los no opioides. Para el tercer escalón, opioides potentes clásicos son los que toman la parada, pero dentro del manejo del dolor lumbar neuropático no podemos olvidar ni las combinaciones terapéuticas ni tampoco los sistemas coadyuvantes, que tienen un efecto muy positivo en controlar todo el componente neuropático de los dolores mixtos. Analgésicos comunes, ese primero y segundo escalón de nuestro enfoque terapéutico, acetaminofén y antiinflamatorios no esteroideos, son relativamente seguros en pacientes jóvenes. No tenemos que pensar condiciones muy específicas de riesgo, pero tenemos que tomar en cuenta que en pacientes que tengan discrasia sanguínea, problemas gastrointestinales, una tensión arterial elevada, hepatotoxicidad o toxicidad renal, es preferible no usarlo. Si lo hacemos, no lo hagamos por periodos muy prolongados de tiempo. Los analgésicos centrales, los opioides débiles, ya dentro de la segunda y tercera categoría, cuando el dolor de intensidad moderada a severa, se pueden utilizar este tipo de analgésicos. Habitualmente los comenzamos a combinar con acetaminofén o con antiinflamatorios no esteroideos tipo COX-1 o COX-2 o mixtos, y frente a esa condición son relativamente seguros y muy efectivos. Tomar en cuenta que estos tienen efectos secundarios como náuseas, vómitos, algunos pacientes refieren prurito, retención urinaria, depresión del sistema nervioso central. Entonces, bajo esas condiciones, ese tiempo de uso estaría en relación con el reposo que le vamos a prescribir a nuestro paciente de incapacidad por 3 días. Los opioides en dolor lumbar, hablamos ya de analgésicos centrales más potentes, tienen un efecto farmacológico en el sistema nervioso central y es la primera línea de manejo en el dolor de tipo neuropático. Los efectos secundarios de estreñimiento, boca seca, náuseas, astenia, sudoración, confusión no pueden ser dejados de lado. Tenemos que tomar en cuenta esa realidad, y están indicados en dolor lumbar agudo de origen traumático con compromiso neurológico, y su tiempo de uso vuelve a ser nuevamente por 5 días. ¿Qué pasa? Y creo que ya lo discutieron en las primeras charlas de este curso. Los opiáceos tienen en este momento una alerta sobre su condición de hacerse adictivos, y dentro de esa adicción una serie de complicaciones
que incluso son peores como efectos secundarios de dolores no muy severos. Y ya sabemos que la adicción de opiáceos en Estados Unidos ya es un problema de salud pública y está relacionado con caídas y está relacionado con delincuencia y está relacionado con situaciones muy complejas, sobre todo en adultos mayores, de efectos secundarios y de mortalidad relacionada específicamente a prescripciones comunes de oxicodona o de hidromorfona que tienen una venta teóricamente controlada en los Estados Unidos. Y pues tenemos que tomarlo en cuenta. Pero es igual en todo el mundo. De acuerdo a lo que yo pude indagar, en nuestro continente, en América Latina, estas cifras no son epidémicas. Tenemos que permanecer vigilantes a que no lleguemos a esa situación de dependencia tan grande. Debemos evitar el abuso. Aquí es donde esas combinaciones que les mencionaba hace unos momentos entran a jugar un papel muy importante. Son efectivas en el control del dolor lumbar, bien sea nociceptivo o neuropático, y la combinación de codeína acetaminofén tiene la mejor evidencia para esta realidad, pero algunas combinaciones adicionales de tramadol con AINES o de tramadol con acetaminofén también han resultado muy efectivos. Entonces, la sinergia es aquella analgesia multimodal en la cual el 1 más 1 no da 2, 1 más 1 da 3, y esto es una realidad dentro del tratamiento farmacológico agudo y crónico para fase 1 y fase 2 de dolor lumbar. Tiene menos efectos secundarios y tiene una gran efectividad que cada uno de los fármacos por separado. Dentro de esta sinergia tenemos que tomar en consideración muy importante la posibilidad de utilizar coadyuvantes. Los coadyuvantes pueden ser antidepresivos tricíclicos que tienen una evidencia muy interesante para el control de dolor de tipo ciática, y debemos empezar con dosis bien bajas de estos medicamentos para ir subiendo, hacer una tipificación dentro del conocimiento de las reacciones de nuestros pacientes para valorar efectos positivos y efectos negativos de lo mismo. La terapia física, muy controvertida en el manejo de dolor lumbar agudo, tiene una condición en donde nos ayuda a que nuestro paciente se rehabilite, mejorando el fortalecimiento abdominal, y que nuestro paciente aprenda a hacer ejercicios de relajación de la columna y permitiendo el estiramiento de los isquiotibiales, el estiramiento de los paraespinales, nos ayuda muy bien para el control del dolor. El paciente hace este tipo de ejercicio con algunas otras terapias que han demostrado tener efectividad, como el Reiki o la acupuntura. Sabemos que puede ser bastante efectivo para el control de la lumbalgia y de la lumbosatalgia. ¿Qué ejercicios están recomendados? Estos que ustedes ven aquí, ejercicios de estiramientos que dentro de todos nosotros como trabajadores de la salud deberíamos hacerlos como pausas activas y no quedarnos tan sentados frente a un computador como nos ha llevado esta condición hasta ya de que a estas horas estemos dando charlas de este estilo sobre dolor y nos comienza a doler también la espalda por estar aquí sentado. ¿Cuándo remitir a fisioterapia? Remitir a fisioterapia cuando esté buscando yo una rehabilitación efectiva de fortalecimiento. Cuando yo note que mi paciente puede controlar su dolor de manera efectiva. Habitualmente puedo prescribir apenas 5 sesiones de fisioterapia y estas me van a ayudar a que mi paciente aprenda a realizarla de manera efectiva. En nuestros pacientes pueden terminar en plan casero de todo lo que les recomiende nuestro fisioterapeuta de confianza para que nos ayude en el manejo del dolor. En conclusión, el dolor lumbar es de causa principalmente no grave. Es importante tomarlo en cuenta, pero el hecho de que sea principalmente no grave no nos puede hacer olvidar las condiciones de gravedad y de severidad que puede tener un dolor lumbar no fácilmente explicado. Algunos hallazgos nos deben hacer pensar en esas situaciones graves y ya se las mencioné en nuestra conferencia: fiebre, síntomas sistémicos, pérdidas agudas neurológicas, ténganlo presente. Es una patología tiempo dependiente, y tiempo dependiente es que nuestros pacientes pueden llegar a sufrir incluso depresión si no controlamos el dolor lumbar de manera efectiva. Se debe individualizar cada paciente para llegar a la hipótesis diagnóstica y proporcionar el manejo correspondiente y el enfoque que merece cada uno de nuestros pacientes en consulta y en urgencia. Este es el mensaje final.
Si no controlamos el dolor toma el control de nuestras vidas y llega a tener dominio de todos nuestros aspectos. La vida, de nuestro trabajo, de nuestras amistades, de nuestra vida familiar, aficiones, pensamientos, deporte, emoción, devoción y creencias. Esto es lo que hace tan importante un curso como estos. Soy de los que cree que manejar dolor, queridos amigos, queridos colegas, es lo más importante en nuestra práctica médica. Nuestros pacientes casi siempre nos van a consultar por dolor. Entonces, para mí es un privilegio haber aceptado esta invitación de la Universidad San Martín de Porres, de ese querido país de Perú, en Lima. Les mando a todos ustedes un abrazo. Mi nombre es Francisco Linares, profesor de la Javeriana en Bogotá. Este es mi correo y quedo muy atento a cualquier pregunta que ustedes tengan a bien hacer. Muchas gracias. Tengan feliz noche. Muchas gracias, doctor Linares, esta magnífica revisión rápida, concreta, bien dirigida sobre este tipo de dolor lumbar que es muy interesante y muy común en la práctica médica. Creo que Francisco ha sido muy didáctico y te agradezco por esa presentación. Vamos a dar paso a algunas preguntas que han llegado. Voy a repetir algunas y agrupar otras. Una primera dice, ¿cómo definiría la lumbalgia neuropática? No sé si tenemos una definición sobre eso. Lo primero, Armando, qué gusto estar esta noche contigo y con toda nuestra audiencia. De verdad, muchísimas gracias por la invitación. La pasé muy bien haciendo la revisión de esta conferencia. No es fácil tratar dolor lumbar, es fácil enfocarlo de una manera práctica y fue lo que intenté hacer esta noche. La pregunta es bien interesante porque con el concepto de neuropatía en dolor lumbar se da un enfoque que mezcla dos condiciones. Desde el punto de vista biomecánico, la columna nos sostiene toda la vida y estamos diseñados diferente a cómo afrontamos la existencia. Filogenéticamente nosotros somos de 4 patas, decidimos ponernos en 2. Tenemos una zona, que es la zona lumbar, a la que sometemos a cargas que superan por mucho la fisiología del resto de nuestro cuerpo. ¿Eso qué hace? Que sea fácil de explicar los dolores lumbares mecánicos o musculares cuando le combinamos la compresión que genera la molestia del disco intervertebral a la médula espinal. Es cuando nos enfrentamos al dolor que puede tener un origen neuropático. Clasificarlo como neuropatía sola es difícil. Existe una razón anatómica y una razón fisiológica para hacerlo. El término radiculopatía podría ser más preciso, porque corre ese dolor a través de la raíz nerviosa bien determinada a ese neurosoma que conocemos en los miembros inferiores, o en los miembros superiores también se puede dar en ese sentido, y nos enfrentamos a dolor de origen neural que podríamos equiparar a dolor neuropático. Excelente, gracias. Hay una pregunta también interesante, si considera la cementoplastía en fractura no aguda del hip con manifestaciones de conducto lumbar estrecho en pacientes de tercera edad. Esa es mucha pregunta tan complementaria. La cementoplastia tiene una condición bien interesante porque fue diseñada originalmente para fracturas patológicas en condiciones tumorales. Posterior a eso, que son condiciones un poco más complejas y específicamente en un manejo de mieloma, cambia para las fracturas por fragilidad secundarias a osteoporosis. Voy a hacerles un paréntesis, doctor Luza, me permito darme esa confianza. Fracturas por fragilidad no son las mismas fracturas patológicas. Las fracturas patológicas son por cáncer, las fracturas por fragilidad son por osteoporosis. Cuando se tiene un paciente que tenga una fractura por compresión de la vértebra y tenemos una osteopenia, osteoporosis, podemos recuperar
la altura de la vértebra y tener un control anatómico de esa compresión inyectando cemento dentro de la vértebra. Cuando la condición no es aguda y se vuelve crónica, los resultados no son iguales. La razón es que la deformidad ya está dada y si intentamos inyectar cemento dentro de un proceso ya de consolidación de la vértebra, los resultados no van a ser iguales. Podemos no recuperar el espacio de la vértebra, llenamos de cemento el hueso medular del cuerpo vertebral y obtenemos fijación adecuada, que es lo que hace el metacrilato. Pero no vamos a tener recuperación y los control del dolor por este método no va a ser igual de bueno. Yo creo que tiene más sentido utilizarlo en condiciones agudas, tenerlas presentes en situaciones de fracturas patológicas, fracturas por fragilidad, y más en mente en condiciones de pacientes con fracturas patológicas por enfermedad metastásica y mieloma. Excelente. No sé si me permites un comentario, Francisco. Claro. De hecho, en esa excelente separación que has hecho de fractura patológica, básicamente por cáncer, de fractura por fragilidad, la vertebroplastía en las revisiones recientes, en pacientes con fractura por osteoporosis, por fragilidad, puede llevar al riesgo, si no hay un adecuado tratamiento, de que se fracturen las vértebras adyacentes a las vértebras que han sido cementadas. Entonces, como tú bien has dicho, creo que el tema de vertebroplastía o cementoplastia es importante, pero tenemos que ser juiciosos y muy cuidadosos en su administración. No sé si te parece. Muy de acuerdo, sí, señor. Excelente. Otra pregunta es cómo se diferencia en síntomas y signos el dolor lumbar verdadero cuando un paciente que va con dolor lumbar quiere obtener un reposo laboral. Interesante la pregunta, ¿eh? La ganancia secundaria la vemos, creo, todos nosotros y mucho más en esta condición de dificultad real, en donde incluso hay riesgos de perder el trabajo por situaciones que no estén protegidas de aspectos de salud. El dolor lumbar es tal vez la patología por frecuencia a la que los trabajadores van a culpar de condiciones que los lleven a incapacidades breves. Hacer el diagnóstico de cualquier dolor en donde el paciente busca una ganancia secundaria es muy complejo. Es muy complejo porque el dolor es absolutamente subjetivo y la objetivización del dolor se basa en la impresión de cada uno que lo siente. Sobre eso hay unas frases bien interesantes de manejo del dolor en donde hay gente que dice que el dolor verdadero es el que yo siento y no tengo ningún tipo de conocimiento por el dolor del otro. Frente a esa realidad, no creo que exista una forma objetiva en donde yo pueda saber si mi paciente está fingiendo por una ganancia secundaria. Mi recomendación a mis colegas es primero creerle al paciente. Yo creo que todos actuamos de buena fe y yo dejé ya de discutir con un paciente en donde yo detecto o presumo que está buscando una ganancia secundaria. Yo no entro en conflicto con mi paciente. Me voy al otro extremo. Le digo, si su dolor es tan intenso, pues le voy a dar 90 días de incapacidad. Y en ese momento me dice, uy, no, doctor, ¿cómo así 90 días? Les digo, he de creerle. Yo también soy muy sincero y en ocasiones le digo, ¿qué tanto está usted siendo sincero con su situación y con su trabajo? Tener trabajo es una bendición y exponerlo frente a incapacidades mentirosas es muy difícil. Entonces, yo no tengo un modo objetivo de poderlo separar, solamente les puedo decir que toca llegar a la buena fe de nuestros pacientes y que ellos mismos se den cuenta que no pueden abusar de las bondades de tener trabajo. Gracias, Francisco. Tenemos algunas preguntas rápidas. No sé si puedes comentar algo para nosotros los clínicos. La maniobra de Valsalva, cuando hay dolor lumbar, es de bastante importancia. De repente eso nos puede ayudar a diferenciar un cuadro realmente serio de solamente una contractura lumbar. Lo hacemos normalmente, decir tosa o estornude o puje, si eso reproduce dolor, ya lo tenemos como una señal de alerta. No sé qué comentario te merece.
Primero me hace muy feliz que hablemos de semiología, porque la semiología se nos olvidó y entonces vemos pacientes es que llegan ya con el PET scan para que determinemos de dónde es el origen de un dolor. Sí, semiológicamente hay dos signos que yo utilizo. Valsalva es muy adecuado porque nos puede determinar, sobre todo en pacientes que han tenido trauma, la presencia de una fractura vertebral. Ese tipo de maniobras funcionan muy bien. Y el otro factor es que Valsalva también me diferencia el dolor muscular, así como el hecho de que yo le diga a mi paciente, eh, póngase en posición sedente, levántese sin ayuda de los brazos. Eso me habla mucho de esa condición. El segundo aspecto es la SEC. La SEC, cuando levantamos la extremidad inferior, llevamos los dedos del pie hacia atrás y sentimos el típico corrientazo en la parte posterior de la pierna. Estamos hablando de dolor neuropático o de origen radicular más frecuentemente. Y el último de los factores es la medición de la fuerza abdominal. Esta es una situación netamente observacional y es que el paciente que puede flejar su columna hacia adelante y tiene dolor, habitualmente su dolor es de origen muscular, mientras que cuando se hace hacia atrás y mira el pecho con una hiperextensión de la columna y mejora el dolor puede ser de origen radicular. Esos son unos tips semánticos que pueden ser interesantes para hablar. Qué bueno, fantástico, Francisco. Tenemos otra pregunta. Si tú usas, además de bloqueo lumbar, también el bloqueo en sacroiliaca, y eso de repente nos lleva al tema de evaluación sacroiliaca en dolor lumbar y el diagnóstico diferencial, ¿no? Y dos condiciones de interés respecto a ser intervencionistas en el manejo del dolor. Creo que es una buena alternativa que puede ayudar tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. Solamente que esto creo que requiere una curva de aprendizaje y no es tan fácil como estar en un intensificador de imágenes y entrar a puncionar la columna en los diferentes niveles. Hay que tener un conocimiento anatómico y, por ejemplo, en la institución donde yo trabajo, este tipo de punciones la hacen entre anestesia y neurocirugía, ayudados con equipos de radiología. Creo que es más preciso y tiene un sentido terapéutico bien interesante porque nos puede definir muy bien pacientes que necesiten ser llevados a cirugía o se les puede dar tratamiento no quirúrgico de su patología de dolor lumbar. Y otra pregunta es en relación a que cuando el dolor lumbar se asocia o se acompaña con megapófisis de la L5, ¿qué hacer? Ese es un buen ejemplo en donde uno busca hacer una infiltración en la zona inferior de la megapófisis, porque siempre se ha pensado que se hace un pinzamiento en la parte posterior. Si yo logro mejorar el dolor con la infiltración, le doy el tiempo necesario para que mi paciente pueda diferenciar el tipo de dolor. Muy contadas veces es necesario hacer una resección quirúrgica de esta megapófisis y el fenómeno adaptativo de control de dolor se puede dar solamente con manejo intervencionista de infiltración bien ubicada en la zona del denominador megapófisis, pero en algunos casos y definitivamente determinamos que ese tamaño de la apófisis espinosa es la causante del dolor, llevamos al paciente a cirugía que es muy sencilla de resecar la apófisis de L5 y ya se mejora el dolor. Genial. La otra pregunta que tenemos es ¿cuál es la indicación para solicitar una resonancia magnética de columna lumbar en una consulta externa en un paciente con dolor lumbar? Esa es una muy buena pregunta. A veces no tenemos ni la facilidad económica de nuestros pacientes, ni la facilidad logística de contar con una resonancia, pero pues sí es un estudio que nos va a hacer y ayudar mucho para tener información. Yo tomo resonancia de columna cuando estoy pensando en dolor de origen radicular, cuando estoy pensando en condiciones de presencia de algún tipo de infección, la puedo llegar a sospechar, cuando tengo el por qué pensar en patología neoplásica o cuando no he encontrado en un paciente en el que estoy pensando o he manejado un dolor muscular
nociceptivo puro, han pasado más de 4 semanas sin que mi paciente tenga mejoría, también tomo una resonancia magnética. La gran mayoría de las veces yo la tomo con contraste, pues por el tipo de supraespecialidad que yo hago, que es oncología. Una resonancia simple es de mucha ayuda y pues siempre tomar en cuenta que si la tomamos contrastada tenemos que conocer la salud general de nuestro paciente, porque hay pacientes que con relativa frecuencia hacen intolerancia al contraste de este tipo de imágenes, y fuera de eso pues la radiación sabemos que tiene también sus efectos no deseables. Ok, voy a juntar dos preguntas cortas que tienen que ver. Una es cómo se evitan los lumbagos recidivantes mecánicos, y la otra es por qué el dolor lumbar es tan recidivante. La razón de esa tiene parte de lo mismo. Cada vez más somos más sedentarios. No sé cuántos de ustedes están, y lo dije en la conferencia, cuántos están sentados frente a un computador. La gran mayoría de los que estamos sentados, después de cierto tiempo ya comenzamos a tener dolor. La causa de eso es puro desbalance muscular. Entonces, las dos preguntas se pueden resumir en la misma respuesta. Cada vez más hemos perdido nuestra fuerza de los músculos abdominales y hemos perdido la elasticidad de los músculos paraespinales. Con solo ese desbalance en la musculatura, tenemos dolor lumbar. Si nosotros no tenemos unos buenos abdominales, las vísceras se van a ir hacia adelante. Y si a eso le sumamos que comenzamos a tener grasa abdominal, que no hacemos ejercicio, nuestra postura se modifica. Doctor Luza, no se preocupe con esta respuesta. Lo veo preocupado frente a lo que le estoy comentando. Cuando eso se da, la espalda no puede soportar nuestro peso y ese desbalance causa el dolor. Podemos poner a nuestro paciente en fisioterapia y con medidas analgésicas nuestro paciente mejora, pero si no lo rehabilitamos, no cambiamos su dieta, no fortalecemos musculatura abdominal, no vamos a lograr curar a nuestro paciente. Entonces, la causa muscular es el sedentarismo que nos está matando de alguna manera a los que no hacemos ejercicio, y la causa de que se vuelva de difícil tratamiento es que no rehabilitamos adecuadamente a nuestros pacientes con mejorar realmente la fuerza muscular y la elasticidad de la musculatura paraespinal. Correcto, el ejercicio en ese sentido es muy, muy importante, ¿no? Hay unas tres preguntas más. Se realizan infiltraciones con xilocaína sin epinefrina en la zona lumbar. ¿Cuántas veces al mes recomiendas que se puedan realizar? O si hay algún... Yo no las hago. Yo no creo que solamente este tipo de infiltración tengan algún sentido real. Pueden ayudar máximo una de ellas para lograr ubicar puntos gatillos de dolor, para hacer diagnóstico diferencial de síndromes musculares, de espasmos musculares, pero yo en principio no la recomiendo, y menos que se vuelva esto de manera repetitiva. Ese es mi concepto respecto al uso de infiltraciones repetidas. No me parece adecuado, y si se le combinara corticoides, las vería incluso más peligrosas que con xilocaína sola. De acuerdo. Tres preguntas rápidas. Igual, volvamos a la semiología. Recuerdo mucho un maestro internista aquí en Perú, profesor nuestro, el maestro Carcelén, decía: paciente con dolor lumbar añoso y anemia, piensa primero en mieloma múltiple. ¿Qué te parece ese comentario? Completamente cierto, y vuelvo a lo que les mencioné en la charla: combínenlo con una BSG. Si tiene una BSG por encima de 60, el diagnóstico casi está hecho. Y eso, los que manejamos osteoporosis de alguna manera, tenemos algunas veces pacientes que tienen fracturas vertebrales que han manejado con osteoporosis durante un tiempo, y finalmente se termina desarrollando un cuadro característico de mieloma. Anemia, pérdida de peso, paciente mayor, fracturas de columna y BSG aumentada, hay que pensar en un mieloma como diagnóstico primordial, diferencial en estos casos. El rol de los cannabinoides en manejo de dolor lumbar crónico, o de los gabapentinoides también en dolor crónico. La coadyuvancia tiene una evidencia bastante interesante. Los cannabinoides han estado de moda los últimos 5 años en los congresos internacionales de dolor.
y han ido de un lado al otro, desde parecería funcionar para muchas cosas, hasta en el último Congreso Europeo de Dolor, en donde hicieron una evaluación de los metaanálisis de manejo cannabinoide y había condiciones en que decían que no servían mucho frente a lo que, a diferencia de que le daban cierto grado de bienestar a los pacientes. Diferente es la sinergia de los coadyuvantes como antidepresivos tricíclicos o otros denominados relajantes musculares. La evidencia de esa sinergia sí termina siendo interesante, porque sí hay estudios serios que han mostrado una mejoría importante en ese sinergismo. ¿Qué hay que tener en cuenta? Eso no es instantáneo. Yo no mando relajantes musculares ni antidepresivos para que el paciente se le mejore el dolor al otro día. Eso necesita una tipificación farmacológica